Revista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Inti Gronenberg, postulante a la alcaldía de Quito. ¿Cómo está, Inti? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto saludarle. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Entiendo que usted nació en Ibarra el 6 de marzo de 1984 y el Código de la Democracia pues dice que para ser candidato a la alcaldía de una ciudad la persona debe haber nacido ahí o vivido de forma ininterrumpida en esa localidad en los últimos años previos a la inscripción de su candidatura, además de constar los registros electorales de esa ciudad, de haber votado allí en las últimas elecciones. ¿Cumple usted con todos los requisitos? Claro que sí, gracias por la oportunidad de comentar esto. Primero decir que es una pena que no podamos hablar de propuestas, mi estimada Gisela, sino más bien tener que estar hablando de las intríngulis electorales y estos temas tan complicados que a veces llaman la atención. En efecto, yo nací en Ibarra porque mi madre ya vivía acá en Quito, pero no tenía familia acá, ella era madre soltera y tuvo que ir a Ibarra que le ayuden con el guagua, entonces pasé un par de semanas allá. Pero toda mi vida he vivido en Quito, desde que tengo uso de razón. Yo crecí en Cotocoldao, estudié en el Central Técnico, viví antes de salir con una beca toda mi vida en Quito. No he vivido en otra ciudad en este país que no sea la capital de los ecuatorianos. ¿Apelará entonces a esta decisión? Perdón, Gisela. ¿Apelará entonces a esta decisión? Por supuesto, porque nos daba muchísimo la atención el fundamento que usa la Junta Provincial para declinar esta opción, que nosotros tenemos todavía la oportunidad de poder poner nuestra postura, impugnar ante el CNE, y voy a explicar un poquito por qué. Tengo aquí un resumen que les voy a ir comentando poco a poco de la Ley Orgánica Electoral. Empecemos por el artículo 95, que justamente he citado en la respuesta que recibimos de la Junta Provincial. ¿Qué es lo que dice? Hay dos opciones de pertinencia. Una es haber nacido, no es mi caso. La otra es haber vivido de forma ininterrumpida los dos últimos años previo a la inscripción de la candidatura. Yo regresé al país justamente a servir y a mi ciudad el 3 de agosto del 2020. Presenté justamente para el efecto del récord migratorio, que es un documento que no se puede alterar, indica claramente cuándo uno regresa al país. Y aparte también siguiendo los requerimientos de una declaración juramentada, en donde indico justamente que regresé al país el 3 de agosto del 2020, entonces cumple los 2 años. Dice constar en el registro electoral del lugar al que desea representar. Yo estoy empadronado aquí en Quito, lo hice luego de las elecciones presidenciales. No pude hacerlo anteriormente porque cuando yo regresé al país, que fue en agosto, ya habían pasado 2 meses desde que el CNE había cerrado la posibilidad de actualización. Aún así me presenté en Quito, en el Central Técnico de hecho. ¿Y tiene el certificado de presentación? Por supuesto. Entonces, consta incluso esto en el CNE, ¿no? ¿Y existe, Inti, entonces algún, porque según lo que usted aclara, existe algún interés de algún sector político para que usted no participe en las elecciones, acaso? Nosotros creemos que eso es el caso. Y hay que decirle las cosas muy claras a la gente y a la ciudadanía. Voy a avanzar un poquito más. El artículo 3, citado también en el documento que me hicieron llegar del reglamento para inscripción y calificación de candidaturas, dice que si la pertinencia de vivir los 2 últimos años previos a la inscripción de la candidatura cumple, que es nuestro caso, presentamos los documentos. En el caso de que las personas, cito textual, las personas que no hubieran sufragado podrán presentar los documentos que justifiquen su omisión de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica Electoral. Paso al 292 de la Ley Orgánica Electoral. ¿Qué es lo que dice? No incurren en faltas previstas en este artículo. Quienes por tener voto facultativo no están obligados a votar. Es decir, en mi caso, como estuve fuera del país por estudiar, por estudios con una beca, de hecho, del gobierno ecuatoriano, que me obligaban a regresar y aquí estoy sirviendo a mi ciudad y al país. Al estar yo constando en el exterior, no fue culpa mía que no pude hacer la actualización. Estuvo cerrada las actualizaciones cuando yo regresé, pero al estar en el padrón en el exterior, yo tenía voto facultativo. Aún así me presenté.
en la misma Ahora, ciudad donde he vivido toda mi vida, y esto es importante, donde he votado 13 veces, desde el año 2000. 13 veces he votado en Quito, no ha habido ninguna otra ciudad en el Ecuador en la cual no haya votado, ni tampoco haya vivido. Entonces, por eso nos llama la atención, mi estimada Gisela. Técnicamente, tenemos las cosas, están bastante claras, ¿no? A la ley no se la interpreta, a la ley se la sigue, y nos llama muchísimo la atención que nos salgan con una respuesta de estas características. ¿Y hasta cuándo podría apelar la negativa a su candidatura y cuándo se confirmaría si puede participar o no en las elecciones? Nosotros lo vamos a hacer el día de hoy. Estamos ya preparando el documento que vamos a presentar a la Junta Provincial, el cual tendrá que llegar al Consejo Nacional Electoral. Solicitamos a las autoridades a través de este medio, mi estimada Gisela, que hagan justicia, que sea justa las elecciones. No puede ser que simplemente con argucias o cualquier otro mecanismo no permitan que una persona que toda su vida ha vivido aquí. Yo he vivido toda mi vida en Quito. Salí fuera del país para prepararme nada más y regresé acá. Cumplo todos los requisitos como lo estoy comentando. Nos llama muchísimo la atención el artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral, aquí mismo. Aquí dice claramente que la declaración juramentada es en donde uno puede indicar el lugar y tiempo de residencia. Yo presenté este documento. ¿Por qué no le prestaron atención, Gisela? Ese documento nosotros lo subimos. ¿Por qué no le hacen caso al récord migratorio? Porque simplemente en la resolución, y eso es importante mencionarlo, ponen que no cumplo la pertenencia de vivido 2 años. Se encuentra aquí. Dicen que estoy en el padrón electoral en Europa. Eso no es cierto. Cualquier persona puede entrar al CNE con mi número de cédula y con mi fecha de nacimiento y va a ver que yo ya consto en la parroquia de Jipijapa, porque hice justamente lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Una vez que se pudo habilitar el tema de actualizar el padrón, me actualicé donde siempre he estado. Eso nos da mala atención y eso es lo que nosotros estamos denunciando. La ley no se interpreta, nosotros sí cumplimos con los requisitos. Bueno, nos preocupa que a pesar de eso no nos dejen participar. Nosotros vamos a estar pendientes de ver cuál es la resolución, si va a poder o no participar para, como usted dice, llegar algún rato a conversar sobre las propuestas y no sobre estos temas. Le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por el espacio, estimada Gisela, y buena semana a todos quienes nos escuchan. Igualmente para usted. Agradecemos a Inti Gronenberg, candidato a la alcaldía de Quito.